El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Aurora había nacido en un rincón olvidado del mundo. Un pueblo que no aparecía en los mapas y que parecía detenido en el tiempo, como si los relojes allí solo marcaran la hora de la naturaleza. De las estaciones que se deslizaban lentamente entre el calor del verano y la gélida calma del invierno. El sol brillaba de manera tranquila, y las sombras de los árboles se alargaban, invitando a la reflexión y al misterio. La vida en aquel lugar era tranquila, casi suspensa, como si todos sus habitantes supieran algo que los demás ignoraban. Todos, excepto Aurora. Desde niña, ella había sentido que su alma no pertenecía completamente a ese pueblo. No era que no amara la quietud que lo rodeaba, sino que algo en su interior la empujaba hacia algo más. Algo más grande, algo más allá de las fronteras del lugar. Aurora, con su cabello oscuro y sus ojos tan intensos como la noche, sentía que el mundo no podía ser tan pequeño. Las historias de su madre, las cartas que dejaba para ella cada vez que se marchaba, la hablaban de vastos paisajes lejanos, de lugares donde las estrellas parecían al alcance de la mano, y de secretos que el tiempo había dejado caer sobre el camino de aquellos que se atrevían a buscar. Su madre, Amalia, había partido cuando Aurora apenas tenía 10 años. No había dejado mucho más que su amor y algunas cartas, que Aurora guardaba con un cariño reverente, pero con una creciente sensación de incertidumbre. ¿Por qué se había ido? Nunca hubo una respuesta clara. A veces las cartas hablaban de mundos que solo existían en los libros, pero otras veces sus palabras eran tan extrañas y crípticas que Aurora no sabía si hablarían de un destino real o de una fantasía. Lo único cierto era que Amalia había sido una mujer marcada por el misterio, alguien que no pertenecía al mundo común, alguien cuya presencia parecía ser solo una chispa fugaz en la vida de Aurora. La librería, en la que pasaba largas horas después de la partida de su madre, era el único lugar donde encontraba consuelo, aunque siempre sentía que algo faltaba. Una sensación inquietante que la seguía sin descanso. Era un día frío de otoño cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de su vida. Aurora se encontraba en la librería del pueblo, buscando un libro que le ayudara a comprender las inquietantes sensaciones que no dejaban de invadirla. La librería, con sus estanterías llenas de polvo y libros antiguos, tenía una atmósfera única, como si el mismo aire estuviera impregnado de historias olvidadas. Cada rincón de ese lugar parecía hablar, cada página parecía susurrar, y aunque Aurora no sabía qué, algo en su interior le decía que entre esos estantes, algo aguardaba. De repente, un libro que nunca antes había visto se deslizó de una estantería alta y cayó al suelo a sus pies. Aurora lo recogió sin pensarlo, sintiendo una extraña conexión con él. El volumen era grueso, encuadernado en un cuero negro que había absorbido el paso del tiempo. No había título en la portada, solo una inscripción dorada que, aunque apenas visible, parecía brillar de una manera inquietante. Al abrirlo, un aroma a papel antiguo y a misterios perdidos llenó el aire.
El primer párrafo estaba escrito en un lenguaje que le resultaba extraño, pero sus ojos no podían apartarse de las palabras, que parecían resonar en su mente como un eco lejano. En ese instante, una sombra se deslizó por la puerta de la librería. Aurora no la vio entrar, pero la sintió en la profundidad de su ser. Una figura alta y encapuchada, cuyo rostro permanecía en las sombras, se acercó a ella. Sus pasos eran silenciosos, pero la energía que emanaba de él era palpable, como una presencia que desbordaba la calma de la librería. «Sabía que lo encontrarías», dijo la voz del hombre con una tranquilidad que contrastaba con la fuerza que irradiaba. Su tono grave parecía resonar en los rincones de la librería, como si las paredes mismas estuvieran respondiendo a su llamada. Aurora se sobresaltó y levantó la vista. La figura del hombre era enigmática, con su capa oscura que se deslizaba sobre el suelo como una sombra. No podía ver su rostro, pero la sensación de haberlo visto antes la invadió. Algo familiar en sus ojos, aunque no podía recordar cuándo ni dónde. ¿Quién eres?, preguntó Aurora, con la voz ligeramente temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se posaron sobre el libro en las manos de Aurora, y una leve sonrisa, apenas perceptible, apareció en sus labios. «Soy alguien que sabe lo que buscas. Y más importante aún, sé lo que te ha llamado aquí», dijo el hombre, como si cada palabra estuviera cargada de un significado profundo. «Ese libro es solo el principio, Aurora. El principio de algo mucho mayor que tú y que todos en este pueblo puedan entender». Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se fijaron en el libro, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de que su vida estaba a punto de girar hacia un rumbo desconocido, se apoderó de ella. «Tu madre sabía que este momento llegaría», continuó el hombre, su voz cada vez más profunda. «Ella lo sabía, y por eso te dejó estas cartas. Sabía que te enfrentarías a algo más grande que todo lo que este pueblo podría ofrecerte. Algo más grande que lo que el mundo podría comprender». Aurora apretó el libro entre sus manos, sintiendo una extraña combinación de miedo y fascinación. «Mi madre», murmuró, apenas entendiendo lo que el hombre decía. «¿Qué quieres decir con eso?». El hombre levantó la mano, señalando hacia una puerta oculta detrás de la estantería. «Ven conmigo. Hay mucho más que necesitas saber. La respuesta está allí, más allá de las palabras de tu madre». Con el corazón acelerado y una mezcla de incertidumbre y curiosidad, Aurora no pudo resistir. Dio un paso hacia la puerta, que se abrió lentamente ante ella, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hasta el infinito. A medida que cruzaba el umbral, la atmósfera a su alrededor cambió, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía indescriptible. Aurora nunca imaginó que en tan poco tiempo su vida cambiaría por completo. Había creído que las respuestas que había buscado siempre estarían más allá de las páginas de los libros. Pero nunca había pensado que esas respuestas tomarían forma en un hombre misterioso que surgió de la sombra y una puerta oculta en la vieja librería del pueblo. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, la luz de las velas, que se encendían solas a medida que avanzaban, bañaba las paredes de piedra cubiertas de extraños símbolos que Aurora no había visto nunca. Los trazos parecían moverse, como si quisieran contar una historia, pero las palabras no se dejaban entender.
Al principio, la única compañía que tenía era el crujir de las tablas de madera bajo sus pies y el suave murmullo de su respiración. Cada paso que daba parecía llevarla más allá de la realidad conocida, adentrándola en un mundo que nunca imaginó que existiera. Todo lo que conocía, el pueblo, las montañas, el río, todo parecía desvanecerse detrás de ella, mientras un tirón invisible la arrastraba hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, el peso del libro en sus manos se volvía más y más pesado, como si el destino de todo un universo estuviera contenido entre sus páginas. Cuando el pasillo finalmente terminó, Aurora se encontró frente a una puerta que parecía más antigua que todo lo que había visto antes. La madera, ajada por el paso de los siglos, estaba tallada con intrincados patrones que representaban criaturas que jamás había visto en los libros. Algunas parecían seres alados, otras con colas largas y enroscadas como serpientes, y otras tenían formas tan extrañas que su mente no podía procesarlas. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue la inscripción grabada sobre la puerta: el umbral de lo desconocido. Esas palabras, que de alguna manera sentía que no pertenecían a su idioma, parecían resonar en su mente de una manera que no podía explicar. El hombre se detuvo a su lado, y Aurora levantó la mirada para verlo con más detenimiento. Ahora que estaba más cerca, podía percibir detalles de su rostro, aunque aún había algo sombrío en su apariencia que no lograba comprender del todo. Sus ojos, de un verde penetrante, reflejaban una luz que parecía provenir de un lugar lejano, de algo que estaba más allá de este mundo. Era como si sus ojos tuvieran la capacidad de ver algo que ella aún no podía. «Esta es la puerta», dijo el hombre en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. «Es el umbral hacia un lugar que ha estado esperando por ti. Y por tu madre. Ya no puedes retroceder, Aurora. Este es el momento en que todo lo que has buscado, todo lo que has sido, se va a revelar». Aurora tragó saliva. Tenía una mezcla de miedo y fascinación que no lograba controlar. La puerta parecía hablarle, invitándola a cruzar el umbral, pero al mismo tiempo, sentía que algo profundo dentro de ella la advertía de los peligros que acechaban. Sin embargo, las palabras del hombre la habían alcanzado de una manera que no podía ignorar. «Ya no puedes retroceder». Con una determinación que no sabía de dónde provenía, extendió la mano hacia la puerta. En cuanto sus dedos tocaron la madera, un susurro antiguo llenó el aire. Era como si el mismo tiempo hubiera comenzado a respirar a su alrededor, el eco de 1000 historias olvidadas que ahora parecían resonar en su corazón. La puerta cedió sin resistencia, abriéndose lentamente ante ella. Lo que vio al otro lado no fue lo que esperaba. En lugar de una habitación común, se encontraba en un vasto espacio que parecía una mezcla entre un bosque y una biblioteca infinita. Árboles enormes, cuyos troncos parecían tallados en piedra, se alzaban por encima de su cabeza. Las hojas de esos árboles brillaban con una luz suave y cálida, como si reflejaran estrellas caídas del cielo. En el suelo, había caminos de piedra que se bifurcaban hacia direcciones que Aurora no podía entender. Los senderos se perdían en un horizonte lejano, donde la niebla se deslizaba como una capa suave que cubría todo lo que estaba más allá de la vista. «Este es el reino de los sueños y los destinos», dijo el hombre, cuyas palabras resonaban ahora con una claridad inquietante. «Aquí todo lo que ves tiene un propósito. Nada es accidental. Los árboles, las piedras,
los caminos, todos son parte de lo que está por venir. Aurora observó a su alrededor, sin poder encontrar palabras para describir lo que estaba viendo. La atmósfera en ese lugar era tan diferente a todo lo que conocía. No había sonidos de aves ni de viento, solo un silencio profundo que se sentía como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué es este lugar?, preguntó Aurora, su voz apenas un susurro. El hombre se giró hacia ella, y por un instante, Aurora pudo ver su rostro completamente. Era una cara vieja, pero no como las de las personas que había conocido. Había una sabiduría en esos ojos que desbordaba el tiempo, como si el hombre hubiera vivido 1000 vidas y hubiera visto el destino de todo cuanto existía. Sin embargo, había algo inquietante en él, una sombra que se deslizaba siempre detrás de su mirada, como si algo estuviera al acecho. «Este es el archivo de los destinos», respondió el hombre. «Aquí están todos los caminos de la humanidad, todos los eventos, todas las decisiones que se han tomado desde el principio de los tiempos. Cada hilo que forma este lugar tiene un propósito. Y ahora, ese propósito es tuyo. Eres la heredera de los secretos que tu madre dejó atrás». Aurora dio un paso adelante, fascinada pero aún temerosa. El aire a su alrededor parecía cargado de energía, como si algo dentro de ella estuviera despertando lentamente. De repente, algo se movió entre los árboles. Era una sombra que se deslizaba, casi imperceptible, pero suficiente para hacerla detenerse. «No estás sola en este lugar», dijo el hombre, sin volverse. «Los guardianes del archivo están siempre vigilantes. Ellos protegerán lo que es tuyo, pero también te desafiarán. Este es un viaje que no solo depende de ti. Otros, en otros tiempos, también han estado aquí. Algunos han fracasado». Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque el silencio del lugar era profundo, la sensación de estar siendo observada era palpable. Miró hacia los árboles y los caminos, buscando alguna señal, pero no vio nada más que sombras que se deslizaban y se desvanecían. «¿Fracasado?», preguntó, con la voz algo temblorosa. «El conocimiento de los destinos no es algo fácil de cargar», respondió el hombre. «Hay quienes no pueden soportar la verdad, quienes no pueden entender la magnitud de lo que implica conocer el futuro. Y algunos prefieren quedarse atrapados en el pasado, en los recuerdos, en los sueños». Aurora cerró los ojos por un momento, absorbiendo las palabras del hombre. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué era lo que su madre había dejado para ella? ¿Por qué había llegado hasta aquí? Y, más importante aún, ¿qué destino le aguardaba en este lugar extraño? Al abrir los ojos, vio algo en la distancia. Un resplandor suave y dorado que emanaba de una figura que se acercaba lentamente. Era un ser que no podía identificar, no era humano, pero tenía una forma reconocible, una figura que se deslizaba entre las sombras de los árboles, con una presencia que emanaba poder y sabiduría. Aurora sintió que esa presencia la llamaba, como si estuviera destinada a encontrarse con ella. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, hacia ese resplandor, sintiendo que algo dentro de ella se estaba alineando con todo lo que había experimentado hasta ahora. La sensación de que este era su destino, que finalmente comenzaba a entender lo que estaba pasando, la invadió con una fuerza que no podía ignorar.
Aurora avanzaba con pasos firmes, pero su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. El brillo dorado de la figura que había visto en la distancia se desvaneció casi tan pronto como lo había percibido, como un destello fugaz que se extinguía antes de que pudiera tocarlo. Sin embargo, el eco de su presencia permaneció en el aire, como una vibración sutil que rozaba los sentidos de Aurora. Había algo imponente y a la vez cálido en esa luz, una promesa de algo más grande, algo que solo podía ser alcanzado si ella seguía avanzando. A su alrededor, el bosque parecía respirar con una vida propia. Los árboles, con sus troncos hechos de piedra y sus hojas brillando en tonos de azul y plata, se movían ligeramente, aunque no había viento. No había aves ni criaturas animales que pudieran ser vistas, pero el paisaje estaba cargado de una sensación palpable de expectación. Era como si la misma naturaleza estuviera observándola, evaluando cada uno de sus movimientos. El suelo bajo sus pies crujía suavemente, como si fuera un antiguo pergamino que contenía secretos guardados por generaciones. Aurora no podía evitar sentir que no estaba caminando simplemente por un paisaje. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente en la esencia de este lugar. Cada rincón del bosque parecía tener un propósito, y ella no podía deshacerse de la sensación de que cada árbol, cada piedra y cada sombra la estaba observando. A medida que avanzaba, las sombras a su alrededor empezaron a tomar forma. No eran sombras de personas o animales, sino formas distorsionadas, fragmentos de algo mayor. Como si la propia realidad estuviera siendo estirada y doblada, y los límites entre lo real y lo irreal comenzaran a desvanecerse. Aurora sentía que algo profundo en su ser se movía, como si las respuestas que buscaba estuvieran justo al alcance, pero siempre fuera de su vista, como las estrellas en una noche nublada. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, llegó a un claro en el bosque. El paisaje aquí era aún más extraño. En el centro, había una estructura antigua, algo que en otro lugar podría haberse llamado un templo, pero en este contexto parecía más una construcción etérea, suspendida entre el tiempo y el espacio. Sus paredes estaban hechas de lo que parecía un cristal oscuro, tan brillante y translúcido que reflejaba y distorsionaba la luz de una manera que hacía que el edificio pareciera cambiar con cada mirada. No había puertas, ni ventanas, pero había una abertura circular en el centro de la estructura, como si invitara a entrar. Antes de que pudiera dar un paso más, el hombre que la había acompañado hasta este lugar apareció nuevamente, emergiendo de las sombras como si hubiera estado esperándola, pero nunca visible hasta ese momento. Aurora se sorprendió al verlo, pues no había oído sus pasos, ni había sentido su presencia cerca de ella. «Este es el centro de los caminos», dijo el hombre en voz baja, y su tono, aunque suave, resonó profundamente en su ser. «Es un lugar donde se cruzan todos los destinos, donde los hilos de la vida se entrelazan y divergen. Aquí podrás ver el futuro, o quizás el pasado, y tal vez, si tienes el coraje de mirar, ver lo que realmente eres». Aurora se sintió atraída por la abertura circular de la estructura. Algo en su interior la llamaba, un deseo inexplicable de adentrarse más en ese lugar. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se instaló en su corazón. ¿Estaba preparada para conocer lo que se ocultaba en ese centro? ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad que tan desesperadamente había buscado y, al mismo tiempo, temido? ¿Qué hay dentro?, preguntó con voz temblorosa, pero con una determinación que sorprendió incluso a ella misma.
El hombre la miró con una sonrisa enigmática. Dentro encontrarás lo que necesitas, no lo que esperas. Pero antes de entrar, debes entender algo: este no es un viaje hacia lo que crees que es la verdad. Este es un viaje hacia lo que realmente es la verdad. Y no todos pueden soportarlo. Las palabras del hombre la calaron hondo, pero Aurora no pudo retroceder. Había llegado hasta aquí por una razón, y algo en su corazón le decía que no debía dudar. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso hacia la estructura, algo cambió en el aire. Un viento suave, pero cargado de energía, empezó a soplar, como si el mismo lugar estuviera cobrando vida. De pronto, una figura apareció en la abertura de la estructura. Era una sombra, una figura que parecía estar hecha de la misma niebla que cubría el paisaje. Al principio, Aurora pensó que era otra ilusión, una de las tantas que la rodeaban. Pero a medida que la figura se acercaba, empezó a distinguir una silueta, una figura que la observaba con una intensidad que le heló la sangre. Era una mujer, vestida con un manto que parecía estar tejido con la misma niebla que envolvía el paisaje. Su rostro era tan etéreo como su figura, con rasgos que no se podían identificar claramente, como si estuvieran en constante cambio. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más le inquietó a Aurora. No tenía una mirada humana. Era como si los ojos de esa mujer pudieran ver más allá del tiempo, más allá de las dimensiones que Aurora conocía. La mujer avanzó hasta quedar frente a Aurora, y aunque su figura era fantasmal, había una fuerza en su presencia que la hacía sentir más real que cualquier persona que hubiera conocido. Un silencio pesado se instaló entre ellas, como si ambas estuvieran midiendo algo más allá de lo visible. Finalmente, la mujer habló, su voz suave, pero con una claridad absoluta. «Has llegado lejos», Aurora dijo. «Pero este no es un lugar donde los errores puedan ser corregidos. Este es el punto de no retorno. Aquí se toman decisiones, y esas decisiones se convierten en caminos que no pueden ser deshechos». Aurora sintió un nudo en el estómago. No sabía si debía seguir adelante o retroceder. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la mujer levantó una mano, y una serie de imágenes comenzaron a aparecer en el aire entre ellas. Las imágenes eran borrosas al principio, pero lentamente se fueron enfocando, mostrando escenas de su vida. Escenas que nunca había visto, pero que reconoció de inmediato. Vio a su madre, más joven, sonriendo frente a un antiguo reloj de arena. Vio a su padre, con una expresión de preocupación mientras la miraba desde una ventana cerrada. Vio a sí misma, más pequeña, correteando por los pasillos de una antigua casa. Una casa que ahora reconocía como la misma en la que había crecido, pero que nunca había visto en este estado. Todo se unió en un mosaico de recuerdos que no eran suyos, pero que ahora parecían pertenecerle. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Aurora, su voz llena de incertidumbre. La mujer la miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma misma. Estos son los hilos de tu destino, Aurora. Y debes decidir si quieres seguirlos o si te detendrás aquí. Los caminos se dividen y cada uno lleva a una verdad diferente. Elige sabiamente, porque tu decisión afectará más que solo tu vida. Aurora sintió como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Cada paso que daba la acercaba más a un futuro incierto,
un futuro que ahora parecía más real que nunca. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en un viaje hacia lo desconocido, un viaje donde cada decisión que tomara podría cambiar el curso de su existencia para siempre. El hombre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso hacia ella. Es hora de que decidas, Aurora. Este es el umbral, y lo que hagas a partir de aquí determinará no solo tu destino, sino el de todos los que te rodean. Aurora cerró los ojos por un momento, tomando aire profundamente. Sabía que ya no podía regresar. Sabía que, aunque todo lo que había conocido hasta ahora parecía desmoronarse, solo avanzando podría encontrar las respuestas que buscaba. Con una mirada resuelta, dio un paso hacia la figura de la mujer y cruzó el umbral hacia el interior de la estructura. Aurora cruzó el umbral de la estructura, el suelo de cristal bajo sus pies resonando con una suavidad casi hipnótica, como si cada paso estuviera siendo absorbido por el propio tiempo. La luz que emanaba de la cúpula alta parecía deformarse a su alrededor, ondulando como el reflejo de una llama bajo el agua. Sin embargo, la atmósfera era densa, cargada de una quietud que era difícil de soportar. Aunque el lugar parecía vacío, algo en su interior le decía que no estaba sola. La presencia de los antiguos, los que habitaron este sitio antes que ella, parecía impregnarlo todo. El interior del templo, si es que tal palabra podía describir aquel lugar, era vasto, como una caverna interminable tallada en la piedra misma. Los muros eran casi invisibles debido a una especie de niebla plateada que flotaba en el aire, dando la impresión de que el espacio continuaba más allá de lo que los ojos podían ver. En el centro del lugar, una serie de columnas delgadas y resplandecientes formaban un círculo, como guardianes invisibles, observando en silencio. Aurora se acercó a una de las columnas, tocándola suavemente. Al instante, una vibración recorrió sus dedos, y un resplandor tenue comenzó a emanar desde el interior de la piedra. Era como si la columna tuviera vida propia, como si estuviera viva en alguna dimensión que solo el alma podía percibir. La visión del lugar a su alrededor se empezó a distorsionar, como si estuviera mirando a través de un espejo empañado que lentamente se limpiaba. De repente, la niebla se disipó, y Aurora se encontró en un escenario completamente diferente, un paisaje que no reconocía, pero que, al mismo tiempo, le resultaba extrañamente familiar. Estaba en una ciudad antigua, rodeada de edificios de piedra que se alzaban hacia el cielo con una majestuosidad que nunca había imaginado. Las calles eran empedradas, y el aire olía a hierbas y madera quemada. Había una calma tensa en el ambiente, como si todos los habitantes estuvieran esperando algo. A su alrededor, personas caminaban por la ciudad, vestidos con túnicas de lino, y aunque sus rostros eran ajenos, había algo en su mirada que le resultaba inquietantemente familiar. Parecía que caminaban con prisa, como si fueran actores siguiendo una coreografía exacta en una obra que se estaba representando en silencio. Aurora no entendía qué estaba ocurriendo. Había cruzado un umbral y ahora estaba dentro de un recuerdo, una visión de algo que había sucedido antes de su nacimiento, o tal vez incluso antes de la creación de este mundo. ¿Era esta una visión del pasado o una proyección del futuro? La línea entre ambas opciones parecía desdibujarse mientras observaba a las figuras que se movían a su alrededor. De repente, su atención fue atraída por una figura en el centro de la plaza. Era una mujer de rostro severo,
con el cabello recogido en un intrincado peinado que caía sobre su espalda en mechones ondulados. Llevaba un manto de color rojo oscuro, como si su presencia fuera un ancla que sostenía el tiempo. A su lado, una pequeña niña, de no más de 8 años, la miraba con ojos grandes y curiosos. La niña era idéntica a ella en muchos aspectos, solo que más joven y con una inocencia que Aurora ya había perdido en su propia vida. La mujer parecía estar conversando con la niña, pero no era un diálogo ordinario. Las palabras que intercambiaban no llegaban a la mente de Aurora, sino que resonaban en su pecho, en su corazón. Era como si la conversación estuviera ocurriendo en un plano más profundo, uno que no se podía entender con los simples oídos, sino con una conexión que iba más allá de las palabras. Aurora dio un paso hacia ellos, pero antes de poder acercarse más, algo la detuvo. Un susurro, suave pero claro, emergió de la columna que tocó antes. La voz que hablaba no era la de la mujer ni la de la niña, sino una tercera presencia, que parecía habitar las paredes mismas del lugar. La niña es la clave, dijo la voz. El destino de este mundo y el tuyo están entrelazados. La historia de los olvidados nunca es tan simple como parece. Aurora miró a la niña nuevamente. Algo en su mirada la hizo sentir una extraña conexión. Como si todo lo que había vivido hasta ese momento la hubiera llevado hasta aquí, a ese instante fugaz en el que, por alguna razón, esa niña era más importante que todo lo demás. ¿Quién era ella? ¿Por qué se veía a sí misma reflejada en esos ojos tan jóvenes? Un viento fresco, casi imperceptible, la rodeó. El aire se tornó denso, como si la realidad misma estuviera presionando sobre su pecho, obligándola a enfrentarse a algo que no podía comprender aún. En ese instante, la visión de la ciudad comenzó a desvanecerse lentamente, como si el tiempo estuviera retrocediendo en cámara lenta. De pronto, Aurora se encontró de vuelta en el templo, frente a la columna. Su respiración era irregular, y su corazón latía con fuerza. La niebla plateada regresó, cubriéndola por completo. Aquello no había sido una mera ilusión, un sueño pasajero. Lo que acababa de presenciar era algo más grande, algo que no podía procesar de inmediato. Las palabras de la mujer en la visión aún resonaban en su mente. La niña es la clave. ¿Pero qué significaba eso? ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo podía estar ella conectada a su propio destino? El hombre que la había guiado hasta el templo apareció nuevamente, emergiendo de las sombras. Su rostro, que en un principio había sido distante, ahora mostraba una expresión más seria, como si hubiera presenciado algo en ella que él mismo no comprendía. Se acercó lentamente, observando a Aurora con una mezcla de respeto y cautela. ¿Qué has visto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aurora no podía articular una respuesta. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, pero las imágenes de la niña y la mujer seguían presentes, claras y vívidas. Algo en su interior sentía que debía seguir adelante, que debía entender más sobre lo que había presenciado, aunque eso significara enfrentar una verdad que quizás aún no estaba lista para comprender. No sé, pero sentí que estaba conectada con algo más grande que yo, dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. Vi a una niña. Ella es importante. Yo soy importante. El destino de todo esto tiene que ver con ella.
El hombre asintió lentamente, su mirada fija en Aurora. Entonces estás lista para la siguiente etapa del viaje. Los ecos del pasado tienen mucho que enseñarte, pero solo si tienes el valor de escucharlos. Con esas palabras, Aurora sintió como la energía del lugar la envolvía una vez más, como si el tiempo se hubiera detenido y la llevara hacia algo más grande. Algo que no podía eludir, algo que su alma ya había aceptado sin comprenderlo del todo. Vamos, dijo el hombre. El viento parecía acariciar el rostro de Aurora cuando, por fin, dejó el templo y siguió al hombre en silencio, el sonido de sus pasos resonando como un eco lejano en las paredes del mundo que había dejado atrás. Aunque el sol ya comenzaba a descender en el horizonte, las sombras no parecían alargarse como deberían, más bien, parecían volverse más intensas, más densas. Como si el tiempo y el espacio mismo se estuvieran arrugando alrededor de ellos, distorsionando la realidad. El hombre caminaba delante de ella, su paso firme pero tranquilo, como si hubiera recorrido ese mismo camino innumerables veces. Su figura parecía desvanecerse ligeramente en la niebla, pero Aurora no se atrevió a pedirle explicaciones aún. Algo dentro de ella, una sensación inexplicable, le decía que debía seguirlo sin más preguntas. De repente, llegaron a una gran puerta de hierro forjado, que sobresalía de entre la vegetación exuberante que había comenzado a rodearlos. Las ramas de los árboles crecían de una forma extraña, torcidas y retorcidas, como si intentaran tocar el cielo. El aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviera llena de un susurro lejano, un murmullo inaudible que Aurora no podía comprender. «Es aquí», dijo el hombre, deteniéndose ante la puerta. Su voz sonaba ahora más grave, como si las palabras estuvieran impregnadas de un peso ancestral. «Este es el umbral hacia lo que debes descubrir. Solo aquellos que tienen la marca pueden cruzar». Aurora lo miró con desconcierto. «¿La marca?». El hombre asintió lentamente. «Es un símbolo que ha sido entregado solo a unos pocos elegidos a lo largo de la historia. No se ve a simple vista, pero está ahí, oculto bajo la piel. Lo sentirás en el momento adecuado, cuando el destino lo decida». Con un gesto ágil, el hombre levantó una mano hacia la puerta, y de inmediato, ésta se abrió con un crujido profundo, como si estuviera despertando de un largo sueño. A través de la abertura, Aurora podía ver un pasillo oscuro, iluminado por una luz que no parecía provenir de ninguna fuente visible, una luz fría y brillante que parecía filtrarse desde algún rincón lejano del universo. La sensación de estar siendo observada se intensificó. «Adelante», dijo el hombre sin volverse. «Este lugar es el centro de todo lo que está por venir. Aquí aprenderás quién eres realmente». Aurora dio un paso adelante, y al instante la puerta se cerró tras ella con un sonido suave pero definitivo, como si el cierre de ese portal fuera el comienzo de algo irreversible. El pasillo parecía interminable. La luz que los acompañaba no era como la luz del sol ni de ninguna llama, era una luz que parecía emerger de la misma esencia de la tierra, del aire, del tiempo. Todo el pasillo estaba adornado con intrincados relieves en las paredes, figuras que parecían moverse, y paisajes de batallas olvidadas, de ciudades perdidas, de seres que jamás habían existido, pero que, en algún lugar, alguna vez lo habían hecho. Las imágenes danzaban con una energía sutil, como si hablaran un idioma antiguo, un idioma que Aurora no podía descifrar.
Esto no es solo un templo, explicó el hombre sin mirarla, como si leyera sus pensamientos. Este lugar es una conexión, una puerta entre el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que ves aquí está destinado a encontrar su lugar en la historia. Y tú, Aurora, eres una parte esencial de esa historia. La mujer se detuvo por un momento, pensativa. Nunca se había sentido así antes, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia un destino que no comprendía. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Algo extraordinario estaba por suceder. Algo que había estado esperando sin saberlo, y que ahora, finalmente, la alcanzaba. Las paredes del pasillo parecían estrecharse a medida que avanzaba, como si el espacio mismo le estuviera absorbiendo. Cada paso parecía más pesado, más profundo. Y entonces, cuando ya pensaba que no podía continuar, llegaron a una sala amplia, circular, rodeada de columnas de mármol negro que se alzaban hacia el techo, perdiéndose en la oscuridad. En el centro de la sala, sobre un pedestal iluminado por una luz fría y etérea, descansaba un objeto, algo que parecía muy antiguo, casi mítico. El pedestal, al igual que todo en ese lugar, era un artefacto en sí mismo, hecho de una piedra que no parecía natural, cubierto con símbolos y marcas que cambiaban sutilmente con el paso de los minutos, como si tuvieran vida propia. Este es el oráculo, dijo el hombre en un susurro reverente. El artefacto que predice el curso del futuro, que controla el destino de todos los que lo tocan. Muchos han tratado de desentrañar sus secretos, pero solo aquellos que son dignos pueden entender su verdadero poder. Y tú, Aurora, tienes el don. Aurora observó el oráculo con cautela. Era un objeto que emanaba una energía extraña, una sensación de peligro y fascinación a la vez. En su interior, algo parecía moverse, como si no fuera simplemente un objeto, sino una entidad viva, que respiraba, latía, existía en una forma que la lógica no podía captar. Se acercó lentamente, sintiendo la fuerza del oráculo al mismo tiempo que algo en su interior comenzaba a despertar. Y fue entonces cuando lo vio, en el centro del objeto, tallado en una forma compleja, había un símbolo que le resultaba espantosamente familiar. Era el mismo símbolo que había visto en la columna del templo, el que había sentido en su piel, una especie de marca que se desplazaba a través de su memoria, como una huella que había dejado un ser mucho más antiguo que ella. De repente, Aurora sintió un calor en su muñeca. Miró hacia abajo y vio un resplandor dorado que emergía de su propia piel, como si su cuerpo estuviera reaccionando al objeto frente a ella. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el oráculo, y en el momento en que sus dedos tocaban su superficie, la sala entera vibró, como si el tiempo y el espacio se hubieran comprimido en ese único instante. La luz en el pedestal se intensificó, envolviendo a Aurora por completo. El hombre la observaba desde la distancia, un brillo casi imperceptible en sus ojos, como si estuviera esperando este momento desde hacía siglos. Ahora sabes lo que debes hacer, dijo en un susurro, mientras la sala se sumía en una oscuridad silenciosa. Aurora cerró los ojos, su mente y cuerpo completamente absorbidos por la presencia del oráculo. La sala parecía haberse transformado en una esfera de silencio absoluto, donde ni siquiera el aire se atrevía a moverse. Aurora estaba completamente inmóvil, como si su cuerpo hubiera sido absorbido por la luz que emanaba del oráculo. No podía ver nada, pero sentía la presencia de un poder antiguo y vasto que la envolvía.
Sus dedos, aún tocando el oráculo, vibraban con una intensidad desconocida, como si la esencia misma de la historia estuviera fluyendo a través de su piel, recorriéndola con cada pulsación de su corazón. Al principio, todo fue oscuridad. Pero, al abrir los ojos, lo que vio no era lo que esperaba. No estaba en la misma sala. Había sido transportada a un espacio que no podía definir. Era como un vasto vacío, un lugar suspendido entre los pliegues del tiempo y el espacio, donde nada parecía existir, excepto el eco de las voces del pasado. La luz, o más bien una luz que no parecía provenir de ninguna parte, la rodeaba, pero era difusa, como si fuera algo intangible. Entonces, escuchó una voz, profunda, resonante, como si estuviera surgiendo de las mismas entrañas de la tierra. Aurora, y la voz susurró, pero con una claridad que retumbó en cada rincón de su ser. Te has acercado al límite de lo que los ojos pueden ver, y el alma puede comprender. Has tocado lo que no debe ser tocado, pero es tu destino hacerlo. El oráculo te ha elegido, y ahora, el velo entre los mundos ha comenzado a levantarse. Aurora retrocedió, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La voz la envolvía, como si fuera una melodía que no podía entender, pero que se sentía profundamente familiar. Algo en ella resonó con esas palabras, como si toda su existencia hubiera estado esperando ese momento, como si estuviera esperando escuchar esa voz. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz temblorosa pero decidida, mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. El espacio a su alrededor parecía estar vivo, vibrando con una energía que nunca había conocido. La voz no respondió de inmediato. Hubo un largo silencio, como si la entidad que hablaba estuviera evaluando sus palabras, su mente, su alma. Y, finalmente, la respuesta llegó. Soy el eco de lo que fue y lo que será. Soy la guía, el guardián de los secretos olvidados. El oráculo es mi voz en este mundo, pero tú, Aurora, eres la que debe descifrar su mensaje. Aurora trató de enfocar sus pensamientos, pero sentía como si algo la estuviera arrastrando, como si la gravedad de este lugar fuera tan fuerte que no pudiera escapar. La luz brillaba más intensamente ahora, pero todo a su alrededor seguía borroso, como si el espacio mismo estuviera siendo deformado. Algo comenzaba a formarse en la neblina, una figura que tomaba forma lentamente, pero no como una figura humana. Era un ser de luz, flotante, cuya presencia llenaba el vacío a su alrededor. Tenía una cara, pero no era una cara que pudiera describir con palabras. Era como un rostro formado de estrellas, como si se estuviera desvaneciendo y reconfigurando a la vez. Estás buscando algo, Aurora. Estás buscando la verdad, continuó la voz, y la figura pareció acercarse lentamente. Pero la verdad es un arma peligrosa. Muchos han buscado la verdad antes que tú, y muchos han caído por su peso. El oráculo solo muestra lo que está destinado a ser visto, pero nunca revela todo. Para encontrar lo que buscas, debes entender que el precio de la verdad es el sacrificio. Aurora intentó procesar sus palabras, pero sentía que su mente no estaba completamente preparada para comprender lo que esa entidad le estaba diciendo. Había una parte de ella que deseaba huir, que no quería escuchar más, pero había otra parte, una parte más profunda, que sabía que no podía retroceder. Sacrificio, susurró, su voz quebrada. ¿Qué tipo de sacrificio?
La figura de luz flotó ante ella, como un faro en la oscuridad del vacío. La presencia de esa entidad era tan abrumadora que Aurora casi sintió que se disolvía en su luz. El sacrificio es el principio de todo lo que importa. Cada decisión que tomes en tu vida será un sacrificio de algo. Cada camino que elijas, cada verdad que descubras, tendrá un precio. Este es el ciclo eterno. La verdad exige un sacrificio, y el sacrificio transforma la vida. Aurora intentó hablar, pero no podía. Algo en sus entrañas le decía que esta conversación no era solo una revelación sobre el oráculo. Era una advertencia sobre su propia vida, sobre el camino que había comenzado a recorrer sin saberlo. La entidad ante ella no era un ser benévolo ni malvado, sino algo mucho más antiguo, más complejo, que regía el orden natural de todas las cosas. Hay 3 puertas que debes cruzar, Aurora, continuó la voz, y cada una de ellas lleva a una elección. La primera es la puerta del sacrificio, donde todo lo que crees que conoces se desvanecerá. La segunda es la puerta de la revelación, donde todo será revelado, pero no sin consecuencias. Y la tercera es la puerta del olvido, donde deberás decidir si quieres recordar lo que has aprendido o perderlo para siempre. Aurora sentía que su mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de las palabras que había escuchado. Las puertas, las elecciones, el sacrificio, todo se mezclaba en su cabeza como un caos insondable. ¿Cómo podía tomar decisiones de tal magnitud? ¿Qué pasaría si tomaba el camino equivocado? ¿Y tú?, preguntó, con el corazón acelerado. ¿Quién me guía? ¿Cómo sé si puedo confiar en lo que me dices? La figura de luz se inclinó levemente, como si estuviera reconociendo su duda. El camino hacia la verdad no es un camino sencillo, Aurora, dijo la voz, ahora suavizada, casi como un susurro. La duda es natural. Pero si confías en tu corazón, si sigues la marca que llevas en tu piel, el oráculo te llevará hacia lo que necesitas encontrar. Solo recuerda que la verdad puede destruir tanto como puede salvar. Antes de que pudiera decir algo más, la luz comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la niebla que la rodeaba, como si nunca hubiera estado allí. Aurora intentó llamar, pero no pudo. La figura desapareció por completo, y la sala oscura que la rodeaba volvió a aparecer, el oráculo nuevamente en su pedestal. Pero algo había cambiado en ella. La voz del oráculo aún retumbaba en sus oídos, como un eco que no podía deshacerse. Las palabras sobre sacrificio, verdad y elección se repetían en su mente, y por primera vez, Aurora comprendió que el camino por delante no solo estaba marcado por los secretos que debía descubrir, sino también por las decisiones que tomaría y el costo que tendría cada una. Ella ya no era la misma. Y aunque no entendía completamente el alcance de lo que había aprendido, algo en su interior sabía que su vida nunca sería igual. Aurora despertó en su cama, empapada en sudor, con la sensación de que su corazón estaba a punto de estallar. Su respiración era errática, y la habitación, aunque familiar, le parecía extrañamente ajena, como si el mundo que conocía se hubiera desvanecido en el momento en que la figura de luz desapareció en el vacío. La voz del oráculo aún resonaba en su mente, cada palabra grabada con la precisión de un cincel sobre piedra. 3 puertas, 3 decisiones, 3 sacrificios. El amanecer arrojaba una luz pálida a través de la ventana, y las sombras danzaban en las paredes,
proyectando figuras que parecían moverse con vida propia. Aurora se levantó, tambaleante, con la certeza de que el día que comenzaba no sería como los demás. Algo dentro de ella había cambiado, y no podía ignorarlo. Mientras se dirigía a la biblioteca, donde aún reposaba el antiguo manuscrito que había desencadenado toda esta locura, sintió una punzada de ansiedad. El aire en la casa estaba más denso, como si cada rincón susurrara advertencias que no podía entender. Sabía que el primer paso en su búsqueda era enfrentar la primera puerta, pero no tenía idea de dónde estaba o cómo abrirla. Al llegar al estudio, el oráculo seguía allí, inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, al acercarse, notó algo diferente. Las páginas del manuscrito ahora brillaban con una tenue luz azulada, como si esperaran ser leídas de nuevo. Su pulso se aceleró mientras se agachaba para hojearlas, y ahí, en el margen de una de las páginas, encontró un mensaje que no estaba allí antes. No era tinta, sino algo grabado en la superficie misma del papel, como si hubiera sido escrito por una fuerza invisible. Busca donde el tiempo no fluye, donde las memorias se guardan sin ser recordadas. La primera puerta aguarda. Las palabras parecían palpitar bajo sus dedos. ¿Dónde el tiempo no fluye? La pregunta resonaba en su mente mientras examinaba el mensaje una y otra vez. Y entonces, como una chispa, una idea se encendió: el viejo relojero. El taller del relojero, una pequeña tienda escondida en un rincón olvidado de la ciudad, siempre había sido un lugar de misterio. Aurora lo había visitado una vez en su infancia, llevada por su abuelo, quien solía decir que allí se reparaban más que relojes, se arreglaban recuerdos rotos. Ahora, impulsada por la intuición y la desesperación, decidió regresar. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró, y el olor a aceite antiguo y madera envejecida la envolvió. Las paredes estaban cubiertas por relojes de todas las formas y tamaños, cada uno marcando una hora diferente. Algunos giraban hacia atrás, otros avanzaban demasiado rápido, pero ninguno parecía estar sincronizado con el tiempo real. Desde el fondo del taller, una figura se deslizó hacia ella. Era el mismo anciano de su memoria, con el cabello blanco como la nieve y los ojos oscuros como el ónix. Aurora dijo, como si supiera exactamente quién era. Te esperaba. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Porque el tiempo aquí no fluye como en otros lugares, respondió el relojero con una sonrisa enigmática. El oráculo me envió un mensaje hace años. Sabía que vendrías cuando estuvieras lista. Aurora sintió que su garganta se cerraba. El peso de sus visiones y la voz del oráculo se intensificaban con cada palabra que el anciano pronunciaba. Estoy buscando la primera puerta, dijo finalmente, tratando de mantener la calma. El oráculo dijo que debía encontrarla donde el tiempo no fluye. El relojero asintió lentamente. La puerta está aquí, pero no es algo que puedas ver con los ojos, dijo, guiándola hacia la parte trasera del taller. Allí, sobre una mesa cubierta de engranajes y manecillas rotas, había un reloj de arena. Su arena flotaba inmóvil en el centro, suspendida, sin caer nunca. Que este reloj marca el momento en que debes tomar tu primera decisión, explicó el anciano. La puerta no es física, está dentro de ti. Solo tú puedes abrirla,
pero debes estar dispuesta a pagar el precio. Aurora tragó saliva. El sacrificio. La palabra parecía seguirla como una sombra. ¿Qué debo hacer? Debes entregar algo que valoras profundamente, dijo el relojero con voz grave. Un recuerdo, un vínculo, algo que te haya definido hasta ahora. Solo así, la puerta se abrirá. El miedo se apoderó de ella. ¿Un recuerdo? ¿Un vínculo? ¿Qué podría perder sin destruirse por dentro? Cerró los ojos, buscando en su mente aquello que la había marcado toda su vida. Su madre, el recuerdo de su voz cantando una canción antigua cuando ella era niña. Era su consuelo en las noches más oscuras, la última conexión con alguien que había amado profundamente. ¿Podría renunciar a ese recuerdo? Las lágrimas brotaron sin permiso, pero Aurora sabía que no tenía otra opción. Lentamente, colocó las manos sobre el reloj de arena. La arena comenzó a moverse, fluyendo en un ritmo antinatural, como si absorbiera la memoria misma. La voz de su madre comenzó a desvanecerse de su mente, primero como un eco distante, luego como un susurro imposible de alcanzar. El dolor fue insoportable, una herida invisible que se abría en lo más profundo de su ser. Y entonces, el reloj se detuvo. La arena se congeló en su caída, y en ese instante, el taller desapareció. Aurora se encontró de pie frente a una puerta enorme, hecha de un material oscuro y antiguo, cubierto de inscripciones que parecían moverse en patrones infinitos. La primera puerta. Sabía que al cruzarla, no habría vuelta atrás. Su sacrificio ya estaba hecho, y el precio había sido pagado. Con la mano temblorosa, tocó el pomo frío y giró. La puerta se abrió con un susurro, y lo que encontró al otro lado no era lo que esperaba. Era un reflejo de sí misma. Pero no era su reflejo actual, era la Aurora que aún recordaba la voz de su madre. La que no había hecho el sacrificio. La que aún tenía intacta su inocencia. El reflejo sonrió con tristeza, y en ese momento, Aurora comprendió la verdadera naturaleza del sacrificio. No solo había perdido un recuerdo, sino también una parte de quien había sido. El frío era denso, casi sólido, mientras Aurora cruzaba el umbral de la primera puerta. Cada paso resonaba con un eco hueco, como si el espacio mismo estuviera compuesto de recuerdos olvidados y pensamientos no pronunciados. La oscuridad, lejos de ser absoluta, parecía viva, tejida de sombras líquidas que se deslizaban por las paredes como susurros de lo que había sido. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio que se encontraba en una vasta biblioteca. Las estanterías se alzaban como columnas de una catedral, desapareciendo en un techo tan alto que parecía rozar la eternidad. No había lámparas ni fuentes de luz visibles, pero cada libro irradiaba un tenue resplandor azul, como si estuvieran vivos, o peor aún, esperando ser leídos. Aurora avanzó lentamente, con la piel erizada por una mezcla de asombro y temor. Cada libro tenía un título que no estaba escrito en palabras, sino en símbolos que parecían cambiar según los miraba. No entendía su significado, pero podía sentirlos: tristeza, alegría, desesperanza. Cada volumen contenía una vida, o tal vez, el eco de un alma. Busca donde las sombras recuerdan lo que la luz ha olvidado, había dicho el oráculo en su visión. ¿Dónde estoy?, susurró, sin esperar respuesta.
Y sin embargo, la biblioteca respondió. Una voz emergió de la nada, suave como el roce de las páginas al pasar. Estás en la biblioteca de sombras, Aurora. Aquí se guardan las memorias de quienes han sacrificado lo que amaban. Aurora giró en seco, buscando el origen de la voz, pero no había nadie allí. Solo los libros y algo más. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó una figura al final de un pasillo, alta, encapuchada, con las manos ocultas bajo mangas interminables. Los ojos, cuando alzó la mirada, brillaban con un fulgor plateado, sin pupilas, sin emoción. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. La figura no se movió. Solo susurró. Soy el guardián de los recuerdos olvidados. Cada viajero que cruza la primera puerta deja atrás una parte de sí mismo, y yo soy quien la guarda. Aurora sintió como la pérdida de la voz de su madre se intensificaba, un vacío en su pecho que no podía llenar con ningún pensamiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo encontrar? El guardián extendió una mano, señalando hacia una de las estanterías. Un solo libro flotaba hacia ella, sin necesidad de ser tocado. Era negro como el carbón, con un símbolo que parecía arder con fuego invisible. Debes recuperar lo que has sacrificado, pero a un costo aún mayor. Cada puerta exige un tributo, y cada recuerdo tiene su reflejo oscuro. Aurora tembló mientras extendía la mano hacia el libro. Al tocarlo, el frío la invadió por completo, y su mente fue arrastrada a un lugar donde la realidad se fragmentaba. Una visión la envolvió. Estaba de nuevo en su infancia, en la sala de su casa, con su madre cantando la canción de cuna que había perdido. Pero algo no estaba bien. Su madre no tenía rostro, solo una sombra con la voz apagada. Los muebles se disolvían en cenizas, y el aire olía a papel quemado. Una sombra emergió detrás de la figura sin rostro, alta, de ojos plateados, idéntica al guardián, pero su presencia era mucho más oscura, más densa. Su voz retumbó en su mente. Si deseas recuperar este recuerdo, deberás enfrentar tu reflejo más temido. Cada sacrificio alimenta mi poder. Aurora sintió que la desesperación la envolvía, pero una chispa de coraje se encendió en su pecho. No vine aquí a ceder, vine a comprender. La sombra rió, un sonido que parecía desgarrar el aire. De entonces, elige, ¿te aferrarás a tu dolor o renunciarás a la verdad que crees conocer? Aurora despertó de la visión con el libro aún en sus manos. Su respiración era irregular, pero su determinación había crecido. El guardián la observaba en silencio. ¿Qué significa eso?, exigió. ¿Qué es esa sombra? Y es tu reflejo en el espejo del sacrificio, respondió el guardián. Cada recuerdo que pierdes aquí no desaparece, se transforma en una sombra que te perseguirá hasta que la enfrentes. Aurora cerró el libro con fuerza. Entonces, enfrentaré cada sombra que sea necesaria. El guardián asintió por primera vez, y las estanterías comenzaron a moverse, revelando un nuevo pasaje al final del corredor. Un arco de piedra surgió entre las sombras, marcado con símbolos que parecían sangrar luz dorada. La segunda puerta te espera, dijo el guardián con voz solemne. Pero recuerda, la oscuridad no destruye, revela.
Aurora avanzó por el pasillo revelado por el guardián de los recuerdos olvidados, con el libro negro apretado contra su pecho. La oscuridad se cerraba a su alrededor como un velo de terciopelo pesado, aunque esta vez no la temía. Su respiración se compasó con cada paso, y la promesa de enfrentar sus sombras ya no era solo una carga, era un propósito. Al final del pasaje, encontró una puerta aún más imponente que la primera. Estaba tallada en piedra blanca, pero sus bordes parecían derretirse en filamentos dorados, como si el tiempo mismo la hubiera intentado devorar sin éxito. Un símbolo idéntico al que ardía en la portada del libro negro brillaba en su centro, palpitando como un corazón vivo. Aurora estiró la mano y, con un toque apenas perceptible, la puerta se abrió con un gemido profundo. Detrás de ella no había un salón, ni una biblioteca, ni un paisaje onírico. Había un laberinto. Los muros se extendían hacia arriba sin fin, hechos de espejos que reflejaban no solo la figura de Aurora, sino versiones distorsionadas de sí misma, una niña asustada, una joven llena de dudas. Una sombra de lo que podría haber sido si hubiera renunciado antes. Cada reflejo la observaba con ojos llenos de emociones que no quería aceptar. El suelo estaba cubierto por baldosas negras y blancas dispuestas como un tablero de ajedrez interminable. Una voz familiar resonó en el aire. Aquí no enfrentarás recuerdos, Aurora. Aquí enfrentarás la verdad. Ella reconoció la voz al instante. Era su madre. No la voz que recordaba de su infancia, dulce y serena, sino una versión más fría, como un eco distante, una advertencia olvidada. «Mamá», susurró, con un nudo en la garganta. «No todas las verdades te llevarán al consuelo, hija. Algunas son cuchillas disfrazadas de sabiduría». El reflejo de su madre apareció en un espejo cercano, pero algo estaba mal. Sus ojos no brillaban con la calidez que Aurora recordaba, eran fríos, sin emoción, y su sonrisa era un rastro quebrado de ternura perdida. Aurora apartó la mirada y avanzó, decidida a no caer en la trampa de los reflejos. Cada giro en el laberinto era más confuso que el anterior. Los espejos deformaban su reflejo, pero también le susurraban secretos. Nunca será suficiente. Te rendiste cuando más te necesitaban. Esta búsqueda no es por tu madre, sino por tu propia culpa. Los susurros se convirtieron en gritos a medida que se adentraba en el corazón del laberinto. El peso de cada palabra parecía ralentizar sus pasos, arrastrándola hacia un abismo emocional. Pero entonces recordó el libro negro. Apretó el volumen contra su pecho y, por un instante, los susurros se silenciaron. Comprendió que el libro no solo contenía recuerdos robados, también albergaba fragmentos de su fuerza olvidada. «No estoy aquí para escuchar mentiras», dijo en voz baja, con renovada determinación. «Estoy aquí para encontrar lo que me pertenece». La estructura del laberinto empezó a temblar, como si sus palabras hubieran activado una fuerza dormida. Los espejos comenzaron a agrietarse, mostrando destellos de luz detrás de las sombras. En el centro del laberinto, una figura la esperaba. Era idéntica a ella, pero vestida con ropajes oscuros, con ojos vacíos como el abismo. «¿Quién eres?», preguntó Aurora. «Soy lo que dejaste atrás», respondió la figura con voz serena. «Tus miedos, tus dudas, tus errores.
todo aquello que prefieres no enfrentar. Aurora no retrocedió. No te temo. La sombra sonrió con amargura. No necesitas temerme. Necesitas aceptarme. La figura se lanzó hacia ella con una velocidad sobrenatural. Pero en lugar de esquivar, Aurora se mantuvo firme. Cerró los ojos y, en el momento en que la oscuridad la tocó, en lugar de dolor, sintió comprensión. Los recuerdos la inundaron de golpe, la última vez que escuchó la voz de su madre, el momento en que decidió olvidar por miedo a no soportar el dolor, todas las decisiones pequeñas y grandes que la habían llevado a este lugar. Y por primera vez, en lugar de rechazarlos, los abrazó. El laberinto se derrumbó. Los espejos estallaron en miles de fragmentos, que se alzaron en el aire como estrellas liberadas de una prisión. La figura oscura desapareció, dejando en su lugar una sensación de paz profunda. En el suelo, donde antes estaba su reflejo, ahora había una llave de plata, brillante y pura. Sin dudarlo, Aurora la tomó. Una nueva puerta apareció frente a ella, tallada en madera viva, con hojas que parecían moverse lentamente, respirando con vida propia. La voz de su madre, ahora más cálida y real, resonó por última vez. Has enfrentado tu verdad, hija. Ahora estás lista para descubrir el misterio que siempre estuvo contigo. Aurora cruzó la puerta con la llave de plata aún caliente en su mano. Del otro lado, se encontró con una inmensidad imposible, una biblioteca infinita que se extendía más allá de lo que sus ojos podían abarcar. Las paredes parecían tejidas de luz y sombra, mientras estanterías colosales se alzaban hasta perderse en un cielo de estrellas interiores. Los libros no estaban organizados en un patrón lógico. Algunos flotaban en el aire, girando lentamente sobre sí mismos, mientras que otros parecían emitir un leve susurro, como si compartieran secretos ancestrales entre sus páginas amarillentas. Cada tomo tenía un brillo distinto, como si contuvieran no solo palabras, sino fragmentos de vida. En el centro de la biblioteca, un reloj gigantesco colgaba del vacío, con manecillas que se movían hacia adelante y hacia atrás al azar. El tiempo aquí no seguía las reglas de la realidad. Cada segundo parecía tanto un inicio como un final. Aurora avanzó con cautela, sus pasos resonando como ecos de otro tiempo. La sensación de ser observada era innegable, pero no con hostilidad, sino con una curiosidad antigua, como si los libros mismos la estuvieran midiendo, juzgando su propósito. Bienvenida, Aurora. Una voz grave resonó desde lo alto. Desde una galería que rodeaba la biblioteca, descendió una figura envuelta en túnicas hechas de tinta y papel antiguo. Su rostro era sereno, aunque sus ojos estaban marcados por siglos de conocimiento acumulado. Era el arquitecto del tiempo escondido. ¿Quién eres?, preguntó Aurora, apretando el libro negro contra su pecho. Soy el guardián de las historias no contadas, de los recuerdos enterrados y de las posibilidades que nunca fueron, respondió el arquitecto, su voz resonando como campanas en una tormenta lejana. Tú has llegado lejos, pero aún no comprendes el peso de lo que llevas. Aurora levantó el libro negro con decisión. Este libro es la clave para encontrar a mi madre. No dejaré que me alejen de esa verdad. El arquitecto la observó en silencio por un momento. ¿Estás segura de que es tu madre lo que buscas?, preguntó con suavidad.
A veces, los laberintos del alma nos llevan a descubrir verdades más profundas que las respuestas que ansiamos. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería dudar ahora, no después de haber enfrentado su sombra en el laberinto de los reflejos. Pero algo en las palabras del arquitecto la hizo detenerse. ¿Qué debo hacer?, susurró finalmente. El arquitecto extendió una mano y señaló el reloj que dominaba el cielo de la biblioteca. Cada libro en esta sala es una hora perdida en la vida de alguien. Entre ellos, hay uno que pertenece a tu madre, una hora que le fue robada. Solo recuperando ese momento podrás encontrar el camino hacia ella. Aurora observó las estanterías interminables y sintió el peso abrumador de la tarea. Miles, tal vez millones, de libros flotaban en ese espacio infinito. ¿Cómo encontrar una sola historia en medio de un océano de recuerdos? Y el libro te guiará, dijo el arquitecto, señalando el volumen negro en sus manos. Pero debes tener cuidado. La biblioteca no solo guarda recuerdos, también guarda lo que nunca debió ser recordado. Aurora respiró hondo y abrió el libro negro. Las páginas se iluminaron con una luz suave, y las palabras comenzaron a reescribirse frente a sus ojos. Los nombres de los libros desaparecieron, reemplazados por símbolos que solo ella podía entender. Confía en tu intuición, susurró la voz de su madre en su mente, como un eco lejano de su infancia. Movida por ese recuerdo, comenzó a caminar entre las estanterías, siguiendo el resplandor sutil que se encendía en ciertos libros a medida que se acercaba. Cada volumen tocado por su presencia le revelaba fragmentos de vidas ajenas. Un anciano que había olvidado su primer amor, una niña que nunca conoció a su padre. Un poeta que había perdido la inspiración justo antes de crear su obra maestra. Cada historia era un universo en sí mismo, y cada una pesaba en el corazón de Aurora. Pero no se detuvo. Finalmente, encontró un libro que no brillaba como los demás. Era gris, cubierto de polvo antiguo, y su portada llevaba el nombre de su madre, Elena Vargas. Aurora lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita en tinta roja en el centro. La hora que le fue robada no pertenece al tiempo, sino a la memoria. En ese momento, la biblioteca tembló. Las luces comenzaron a parpadear, y el reloj suspendido en el cielo giró violentamente hacia atrás. Una sombra densa surgió desde lo más profundo de las estanterías, una figura alta y etérea con ojos vacíos. «Has despertado a la custodia de los olvidos prohibidos», dijo el arquitecto, su voz ahora teñida de urgencia. «Debes recuperar la memoria de tu madre antes de que te arrebaten la tuya». Aurora no dudó. Cerró el libro gris y colocó el libro negro sobre él. Las dos cubiertas se fundieron en un resplandor cegador. En su mente, imágenes comenzaron a aparecer, su madre riendo en un parque, leyéndole cuentos en la penumbra de la noche, diciéndole palabras de consuelo en sus momentos más oscuros. Pero entonces, vio algo que nunca había recordado, su madre entregando el libro negro a una figura encapuchada en una sala secreta, lágrimas cayendo por su rostro mientras susurraba. «Por ella, sacrificaré lo que soy». Aurora comprendió de inmediato. Su madre había elegido olvidar, había entregado sus recuerdos a cambio de protegerla. Con renovada determinación, alzó los dos libros combinados y los abrió de par en par.
La luz se desató en todas direcciones, y la sombra que los amenazaba gritó antes de desvanecerse en un destello de nada. Cuando la biblioteca se calmó, Aurora se encontró sola, con un nuevo objeto en sus manos, un colgante de plata con una pequeña gema azul en su centro. Sentía la presencia de su madre en él, cálida y reconfortante. El arquitecto apareció a su lado una última vez. «Has hecho lo imposible», dijo con una leve sonrisa. «Ahora estás más cerca de la verdad. Pero el sacrificio más grande aún está por venir». Aurora emergió de la biblioteca de las horas perdidas con el colgante de plata aferrado entre sus dedos. La gema azul en su centro palpitaba suavemente, como si latiera en sincronía con su corazón. El arquitecto había desaparecido en la neblina, dejando solo un eco de su presencia en el aire. La puerta de plata se cerró detrás de ella con un susurro que sonó a despedida. El mundo al que regresó no era el mismo. Frente a ella se extendía una ciudad cubierta por una bruma densa, donde los edificios altos y angulosos parecían vigilar el horizonte con su silencio de piedra. El cielo estaba atrapado en un crepúsculo eterno, teñido de un gris azulado que no dejaba filtrar la luz del sol ni la caricia de las estrellas. Las calles estaban cubiertas de un polvo plateado, que no era tierra, sino cenizas de recuerdos olvidados. No había viento, ni el murmullo de hojas moviéndose, ni siquiera el eco lejano de alguna vida escondida en las sombras. Solo el sonido de su propia respiración rompía la quietud absoluta, y cada paso resonaba como un latido solitario en el pecho helado de la ciudad. Aurora avanzó con cautela, y mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, empezó a notar detalles extraños en su entorno. Las ventanas de los edificios, todas cerradas y cubiertas de una fina capa de polvo, parecían observarla. En sus reflejos fugaces, captó sombras que se movían cuando no las miraba directamente. Eran como recuerdos atrapados, imágenes del pasado proyectadas en los vidrios fracturados de los hogares vacíos. De pronto, una sensación de familiaridad heló su piel. Creyó escuchar una voz, apenas un susurro. Era tan tenue que podría haber sido fruto de su imaginación. Aurora, la voz flotó en el aire como si fuera parte de la misma bruma que la rodeaba. El corazón le dio un vuelco. La voz le resultaba inquietantemente conocida, un eco lejano de un tiempo más sencillo, cuando aún podía imaginar el calor de un abrazo maternal. Su madre. ¿Estaba allí? ¿O era la ciudad jugando con sus recuerdos? El colgante titiló, lanzando un débil destello azul. La luz parecía señalar una calle estrecha que serpenteaba entre edificios derruidos, como si supiera exactamente dónde debía ir. Aurora, sin más guía que su instinto y el brillo intermitente de la piedra, siguió el sendero. Las paredes a su alrededor comenzaron a cambiar. Primero, aparecieron sombras proyectadas sobre las piedras, figuras fantasmales que repetían acciones sin fin, atrapadas en un ciclo eterno. Un hombre escribía una carta en una mesa de madera, la pluma temblando en su mano antes de que todo se desvaneciera. Una madre mecía a su hijo en brazos, pero sus ojos estaban vacíos. Un anciano miraba al horizonte, esperando a alguien que nunca regresó. Aurora sintió una punzada de dolor en el pecho. Cada sombra representaba una memoria perdida, una historia inacabada, y sus presencias invisibles parecían pesar sobre el aire mismo. Sin embargo,
La voz persistente la llevó hasta una plaza oculta en el corazón de la ciudad. En el centro, una fuente seca descansaba en el silencio absoluto. Sobre su borde, una figura encorvada esperaba, envuelta en una capa tan oscura como la noche sin luna. ¿Quién eres?, preguntó Aurora, sintiendo que cada palabra le costaba más esfuerzo en aquel lugar ahogado por el olvido. La figura levantó lentamente la cabeza. Su rostro, demacrado, parecía tallado en ceniza, y sus ojos eran dos abismos grises que reflejaban no la vida, sino el vacío de la memoria perdida. «Soy el guardián del eco roto», respondió con una voz quebrada, como cristales astillados bajo un peso insoportable. «Custodio los últimos susurros de aquellos que han sido olvidados». Aurora apretó el colgante con más fuerza. «Busco a mi madre», dijo con firmeza. «Su nombre es Elena Vargas. Creo que está atrapada aquí o que su recuerdo lo está». Los ojos del guardián parecieron oscilar, como si buscaran en un lugar más allá de la realidad. «Las voces de los que han sido silenciados resuenan en esta ciudad, aunque no todos desean ser escuchados», respondió finalmente. «Si deseas encontrarla, debes reunir sus ecos. Hay 3 fragmentos de su memoria dispersos en este lugar. Solo recuperándolos podrás liberar su verdadera esencia». Aurora asintió sin vacilar. «¿Dónde están?». El guardián alzó una mano huesuda y señaló 3 direcciones distintas. Uno yace en la torre donde los suspiros se ahogan en el olvido. Otro duerme en el teatro donde los recuerdos adoptan máscaras vacías. El último está enterrado en el jardín donde los sueños perdidos descansan bajo la niebla. Cada uno te exigirá un sacrificio emocional. La memoria es un arma de doble filo. Aurora respiró hondo y se encaminó hacia la torre. Su estructura se alzaba como un dedo acusador contra el cielo. Los muros estaban cubiertos por símbolos antiguos que parecían observarla con una sabiduría amarga. Subió por los escalones, cada uno absorbiendo una parte de su energía, como si la torre se alimentara de su determinación. En la cima, encontró un espejo enorme y agrietado. Pero no reflejaba su imagen, en su lugar, veía los temores más profundos de su corazón, la soledad, el abandono, el dolor de los recuerdos que nunca debieron formarse. Una sombra emergió del espejo, una figura que tenía su propio rostro, pero con ojos vacíos. ¿Qué estás dispuesta a entregar para recuperar el primer eco?, preguntó la sombra. Mi miedo, respondió Aurora, sin apartar la mirada. No dejaré que me controle más. El espejo estalló en 1000 fragmentos y, entre los cristales rotos, escuchó una voz suave, maternal. Aurora, nunca quise dejarte. Con el primer eco atrapado en su memoria, se dirigió al teatro, un lugar donde las butacas vacías parecían susurrar historias de quienes alguna vez buscaron ser recordados. Subió al escenario, sintiendo la presencia de las máscaras que colgaban del techo. Una de ellas descendió frente a ella, con una sonrisa torcida y ojos huecos. Muéstranos tu dolor verdadero, ordenó una voz invisible. Aurora cerró los ojos, dejando que sus recuerdos más profundos se desplegaran, las noches interminables de soledad, las cartas sin respuesta, la ausencia que llenaba cada rincón de su alma. La sala se iluminó con una luz plateada y, en medio de esa claridad, escuchó la segunda voz. Te extraño.
Su viaje la llevó finalmente al jardín, un campo de estatuas cubiertas por musgo, donde la niebla se enroscaba como un velo sobre el suelo. Cada estatua era un sueño olvidado, congelado en el tiempo. Una pregunta se deslizó entre la niebla. ¿Qué sueño abandonarás para escuchar el último eco? Aurora sabía la respuesta. Había soñado con un reencuentro perfecto con su madre, una reunión sin lágrimas ni dolor. Pero entendió que la perfección no existía. Renuncio a ese sueño, susurró. Solo deseo la verdad, aunque duela. La niebla se disipó, revelando la última voz. Y siempre estuve contigo, incluso en el silencio. De regreso en la plaza, el guardián del eco roto aguardaba en silencio. Has reunido los fragmentos, dijo. Ahora, coloca el colgante en la fuente. Aurora obedeció, y el agua comenzó a fluir por primera vez en siglos, reflejando la luz de los ecos recuperados. En el reflejo, una figura se dibujó, su madre, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa cálida y llena de amor. Te encontré, mamá, susurró Aurora, extendiendo la mano. La sombra surgió de la niebla con la delicadeza de una pesadilla largamente temida. Era una figura amorfa, sin rostro, sin cuerpo definido, pero con una presencia que helaba el aire a su alrededor. No necesitaba ojos para ser sentida. Su esencia emanaba desesperación pura, un pozo de olvido que amenazaba con devorarlo todo. Aurora se quedó inmóvil frente a la fuente, con la imagen de su madre flotando en la superficie del agua, tan cerca que casi podía sentir el calor de su presencia, pero tan lejana como los ecos de un recuerdo olvidado. El colgante en su cuello vibraba con una intensidad dolorosa, como si intentara advertirle del peligro que se cernía sobre ella. ¿Quién eres? Su voz tembló, pero su determinación se mantuvo intacta. La sombra no respondió con palabras, sino con sensaciones. Aurora sintió un vacío creciendo en su pecho, un hambre inmensa que no era suya. Comprendió entonces que no era solo una presencia, era el olvido mismo, el guardián del olvido eterno que acechaba en las esquinas de cada memoria perdida. No puedes llevártela, susurró Aurora, retrocediendo un paso mientras la sombra se deslizaba hacia la fuente. Pero el ser no necesitaba moverse rápido. Su presencia se filtraba en cada grieta, en cada hueco de debilidad, buscando un solo momento de duda en el corazón de Aurora para envolverla en su abrazo letal. La voz de su madre emergió nuevamente desde el reflejo de la fuente. Aurora, debes dejarme ir. El dolor se aferró a ella como garras invisibles. Cada parte de su ser gritaba por aferrarse a aquella figura, a la esperanza de un reencuentro largamente anhelado. Pero en su interior, algo empezó a cambiar. Recordó las palabras del guardián del eco roto: la memoria es un arma de doble filo. No, respondió con voz firme, mientras el colgante brillaba con más fuerza. No puedo perderte otra vez. Pero tampoco puedo encerrarte aquí. El agua de la fuente comenzó a agitarse, como si comprendiera su lucha interna. Cada recuerdo que había recuperado resonaba en su mente, las palabras suaves de su madre, las promesas rotas, las noches de soledad y las pequeñas alegrías que aún conservaba en lo más profundo de su corazón. La sombra se detuvo, observando en silencio cómo Aurora se ponía de pie con una decisión renovada. No voy a luchar contra el olvido, declaró. Voy a abrazarlo.
porque recordar no significa aferrarse al dolor, significa aceptar la pérdida y honrarla. El colgante estalló en un resplandor azul puro que iluminó toda la plaza. La sombra retrocedió, por primera vez mostrando un atisbo de temor. Aurora se acercó a la fuente, y con una lágrima resbalando por su mejilla, tocó la superficie del agua. Te amo, mamá. Siempre te llevaré conmigo, no como un eco atrapado, sino como una luz que nunca se apaga. El reflejo de su madre sonrió, no con tristeza, sino con paz. Y, en ese instante, la figura se desvaneció suavemente, dejando solo una chispa de calidez en el corazón de Aurora. El agua de la fuente se tornó cristalina, reflejando ahora solo el rostro de Aurora, pero sus ojos brillaban con una fuerza renovada. La sombra, debilitada por la decisión de Aurora, comenzó a disolverse lentamente en la luz que emanaba del colgante roto. La plaza entera se llenó de una luminosidad serena, y por primera vez desde su llegada, la bruma comenzó a levantarse. Las estatuas del jardín dejaron de ser figuras olvidadas, las máscaras en el teatro cayeron de los techos, liberando los recuerdos atrapados, y la torre se iluminó desde su cúspide hasta su base, como si despertara de un largo sueño. El guardián del eco roto apareció una vez más, sus ojos grises ahora reflejaban un tenue destello de esperanza. «Has hecho lo que nadie más había logrado», dijo, con un susurro que parecía contener siglos de gratitud. «Has liberado no solo a tu madre, sino a todas las almas que alguna vez fueron olvidadas». Aurora, exhausta pero en paz, se volvió hacia él. «No los liberé, solo los recordé». El guardián asintió, y con un último gesto de respeto, se desvaneció junto con las últimas sombras de la ciudad. El cielo, por primera vez en lo que parecía una eternidad, comenzó a teñirse de colores cálidos. El sol, tímido, asomó entre las ruinas, bañando a Aurora en su luz dorada. La fuente seguía allí, pero ahora reflejaba un nuevo futuro. Aurora entendió que el verdadero sacrificio no era dejar ir a su madre, sino aceptar que el amor trasciende el tiempo, el espacio y el olvido. La primera luz del amanecer se deslizó por los contornos de la ciudad olvidada, transformando la oscuridad en destellos suaves de oro y azul. Cada rincón, cada sombra, parecía liberada de una prisión invisible. Aurora observó cómo la niebla se disipaba lentamente, llevándose consigo el eco de los recuerdos atrapados durante siglos. Sus dedos aún sostenían el colgante roto, aunque ya no brillaba con la intensidad de antes. Ahora era una joya simple, pero llena de significado. No necesitaba más poder, porque su verdadero valor residía en los recuerdos que había protegido. Los pasos de Aurora resonaron en la plaza silenciosa mientras se dirigía hacia la salida de la ciudad. Con cada paso, sentía que el peso en su pecho se aligeraba. Ya no era la misma persona que había entrado allí, llena de dudas, cargando con el miedo de olvidar a quienes amaba. Ahora llevaba consigo la certeza de que el verdadero recuerdo no estaba en aferrarse al dolor, sino en honrar la memoria con cada elección, con cada acto de amor. Mientras avanzaba, los ecos de antiguas voces comenzaron a llenar el aire, ya no como lamentos, sino como susurros de gratitud. Las estatuas, que antes parecían congeladas en gestos de sufrimiento, ahora se transformaban en figuras serenas, con expresiones de paz en sus rostros de piedra. Al llegar al gran arco que marcaba la frontera entre la ciudad olvidada y el mundo real, se encontró nuevamente con el guardián del eco roto.
Esta vez, su figura no era una sombra, sino una presencia clara, casi humana, con ojos que reflejaban la eternidad de las historias no contadas. ¿Te marchas, Aurora?, preguntó con voz suave. Ella asintió, sin apartar la mirada de sus ojos grises. Ya no tengo razones para quedarme. He encontrado lo que buscaba. El guardián inclinó la cabeza con respeto. Y no solo has encontrado recuerdos, corrigió. Has restaurado el equilibrio. El olvido es necesario, pero no debe ser una prisión. Ahora, las almas atrapadas aquí podrán descansar en paz. Aurora apretó el colgante contra su pecho. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? El guardián sonrió, una expresión melancólica y serena a la vez. Mi propósito aquí ha terminado. Pronto también partiré. Gracias a ti, la ciudad ya no necesita un guardián. Aurora sintió una punzada de tristeza por aquella figura que, aunque silenciosa, había sido su guía en el viaje más importante de su vida. Gracias por no dejarme sola, susurró. Él asintió, y su figura comenzó a desvanecerse con la misma suavidad que la niebla al amanecer. Nunca estuviste sola, Aurora. Nunca lo estarás. Con esas palabras aún resonando en su mente, Aurora cruzó el arco. El cambio fue inmediato. El aire frío y denso de la ciudad olvidada dio paso al cálido aroma del bosque que rodeaba las ruinas. El sol ya estaba alto en el cielo, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente con una alegría simple pero profunda. El regreso al mundo real no fue sencillo. Cada paso parecía pesar más que el anterior, no por cansancio físico, sino por la carga de las emociones que ahora llevaba consigo. Cuando finalmente llegó a su hogar, la vieja casona familiar, sintió que algo había cambiado. Las paredes, antes opresivas, ahora parecían respirar con ella. Cada objeto, cada fotografía, estaba lleno de un nuevo significado. No eran solo cosas, eran fragmentos de historias, pedazos de amor y pérdida que merecían ser recordados con ternura. Aurora se sentó frente a la chimenea encendida, el colgante descansando sobre sus rodillas. No había necesidad de lágrimas. La paz que sentía era profunda, más allá de cualquier tristeza. Esa noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, tomó papel y pluma. Su madre le había enseñado que recordar no era solo sentir, sino también compartir. Este no es un final, escribió con mano firme, sino un comienzo. En cada historia contada, en cada memoria preservada, hay vida. Y mientras recordemos, nada se pierde realmente. Las palabras fluyeron como un río sereno, llenando páginas con recuerdos, sueños y promesas. Cada frase era un acto de amor, un puente entre el pasado y el presente. Días después, cuando la primera copia de su libro estuvo terminada, Aurora lo colocó en la biblioteca de su madre, entre los volúmenes antiguos que solían leer juntas. La portada era simple, una ilustración de la fuente de la ciudad olvidada, con un pequeño colgante azul brillando en el agua. Al cerrar la puerta de la biblioteca, Aurora supo que había cumplido su misión. No había salvado solo a su madre ni a las almas perdidas de la ciudad. Se había salvado a sí misma del temor de olvidar. Y en ese acto, había encontrado la forma más pura de inmortalidad, la memoria viva de quienes amamos.
Las sombras nunca volvieron a visitar sus sueños. Solo la luz de los recuerdos perduró, iluminando su camino para siempre.